El hecho de que Cristo no haya respondido a las falsas acusaciones cuando estuvo frente a Caifás significa que nosotros también debemos permanecer completamente en silencio en una situación así. ¿Qué sustento bíblico hay? Sí, he escuchado esta posición y algunos hermanos me han recomendado hacer eso. Bueno, cuando uno estudia la historia de Jesucristo, cuando está en el juicio con los judíos, la realidad es de que vamos a encontrar a Jesucristo dando ciertas palabras, ¿sí? Y dando ciertas respuestas. Ahora, el Antiguo Testamento sí nos dice de que Él fue como cordero llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Pero eso no significa de que Jesucristo no habló nada, sino lo que significa es de que Jesucristo no hizo nada y no arremetió de ninguna forma en la cual podría eso terminar, lo cual podría terminar en que Él sea liberado de esa condena, porque Él estaba yendo voluntariamente a la cruz y entonces Él sabía que debía ser condenado injustamente para pagar nuestros pecados. Y en cierta manera Jesucristo no respondió, sí, pero en otras ocasiones sí respondió Jesucristo cuando se enfrentó con los judíos y lo acusaron de diferentes cosas, como el tema de que él hacía las obras que hacía por la mano de Belcebú o por Satanás. Cuando lo acusaron hoy día, vamos a ver, de que lo van a acusar de bastardo, de ser un hijo ilícito. Jesucristo, vamos a ver que va a responder en cierta manera a eso. Y yo creo que algunos hermanos y pastores utilizan ese pasaje con buenas intenciones, en el sentido de, sabes, hermanos, si alguien te acusa, no respondas, ¿sí? Deja como Jesucristo, que Dios se haga cargo y si tú tienes la razón, Él te va a dar la razón en su momento. Creo que tal vez hay mejores pasajes que utilizar que el ejemplo de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Salomón, por ejemplo, va a decir, no respondas al necio en su necedad. Entonces sí, hay momentos en los cuales cuando uno recibe ataques de personas muy necias y ataques muy irracionales, entonces no vale la pena realmente responder. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos de que el apóstol Pablo, cuando fue acusado falsamente, él respondió. En la epístola de 2 Corintios casi se trata de eso. El apóstol Pablo respondiendo a las acusaciones que lamentablemente hermanos dentro de la iglesia le habían hecho. Entonces creo que si bien podemos tomar el ejemplo de Jesucristo en el tema de su juicio antes de ir a la cruz y muchas veces decidir no responder, ¿sí? Podemos tomar los proverbios que nos dicen que no respondamos con la misma necedad con la que los necios muchas veces argumentan y atacan. También, pero la Biblia nos muestra de que en ciertas ocasiones es necesario responder como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo respondió a los corintios sus falsas acusaciones porque era necesario que el ministerio apostólico que Dios le había dado a él sea reconocido y la autoridad que Cristo le había dado a él sea reconocida entre los corintios. Y eso era algo que estaba siendo atacado. Entonces, hermanos, como les hago notar, creo que las diferentes circunstancias van a requerir diferentes formas de actuar. A veces será necesario quedarnos en silencio y no responder. A veces quizás sí sea necesario responder a las acusaciones. Y eso es algo que las circunstancias y en la prudencia y sabiduría cristiana vamos a tener que decidir según se requiera.